Hola, mi nombre es María Gabriela Santos Pérez y este video es para un proyecto de la Clínica de Ortodoncia en el cual hablaremos de distintos aparatos ortodónticos. Hablaremos sobre qué son, para qué sirven, así como sus indicaciones y contraindicaciones que presenta cada uno. Mi nombre es Carla Ardón y junto con mi compañera les vamos a presentar los distintos aparatos ocupados en la Clínica de Ortodoncia. Zapatilla distal. La zapatilla distal es un tipo de mantenedor de espacio. Se encuentra formada por una banda o corona de acero cromado colocado en el primer molar temporal, la cual tiene soldada un alambre que se une a una extensión distal subgingival que se localiza en la superficie mesial del primer molar permanente sin erupcionar. Sus indicaciones son: cuando hay pérdida prematura del segundo molar infantil, si el suceso permanente está presente y es normal el desarrollo, si la longitud del arco no se ha cortado, si pueden desarrollarse hábitos secundarios con lengua protráctil, cuando hay predicción favorable del análisis de dentición mixta. Entre sus contraindicaciones están cuando los primeros molares permanentes mandibulares y todos los incisivos mandibulares estén presentes, pacientes poco cooperadores e irritación de tejidos blandos. La zapatilla distal es utilizada cuando un segundo molar primario es perdido permanentemente antes de la erupción de los primeros molares permanentes. También sirve como una guía para el primer molar permanente. Elaboración de la zapatilla distal. Como primer paso debemos de obtener el modelo de estudio, ya que con este modelo se hará la selección de bandas. Para la construcción del aparato se tomará un trozo de alambre de aproximadamente 10 centímetros y, con ayuda de las pinzas de ortodoncia de 3 picos, se realizará un doblez en forma de U o V, de manera que encaje en la ranura efectuada sobre el modelo de yeso. Soldadura. Antes de llevar a cabo el proceso de soldado, se debe fijar el alambre al modelo de trabajo, utilizando un poco de yeso piedra. Se coloca el flux en la zona en la que se va a soldar, con el soplete se calienta el flux y posteriormente se coloca un trozo de soldadura en la zona deseada. Para el terminado y pulido es con el disco de carbudo. Se elimina el exceso de soldadura y trozos de alambre salientes. Se procede a eliminar una piedra montada rosa con toda la zona en la que se colocó la soldadura. Posteriormente utilizamos el disco de hule. Se procede a pulir con ayuda de la tolva, el sinfín, un disco de manta y rojo inglés. Un mantenedor de espacio es un aparato hecho con material acrílico o metálico. Estos aparatos pueden ser removibles o fijos. Su objetivo es muy importante: permitir que se mantenga el espacio necesario para la aparición de los dientes permanentes y que así el diente definitivo pueda salir en algún lugar que le corresponda. Están indicados para reemplazar dientes incisivos, caninos y molares de leche,
pacientes poco colaboradores y pacientes de muy poca edad. Su uso o no depende de varios factores a tener en cuenta: número de dientes perdidos, edad en la que se produjo la pérdida dental, grado de desarrollo del diente permanente que va a sustituir al diente de leche perdido, presencia y posición del primer molar permanente y presencia de apiñamientos espacios. Es importante que los aparatos destinados a mantener el espacio cumplan con todos los requisitos necesarios. Su principal requisito es que debe guardar el espacio que va dirigido al diente sucesor. Debe restablecer las funciones básicas de la dentición temporal, fonación, deglución y masticación. No deben obstaculizar la aparición normal de los dientes definitivos. No deben interferir con el contacto dentario de los dientes que los rodean. Y deben ser fáciles de limpiar y de conservar. Botón de Nance. El botón de Nance es un aparato que se utiliza como mantenedor de espacio y reeducador de la posición lingual en caso de hábitos. Consta de 2 bandas y un botón de acrílico anterior unidos mediante un arco de alambre. Entre sus indicaciones se encuentra la pérdida prematura bilateral de piezas deciduas, anclaje, aparatología fija y la deglución atípica e interposición lingual. Mientras que sus contraindicaciones son perder anclaje o mesializar molares, distalar molares, retruir incisivos, en caso de mala higiene por parte del paciente, y no se puede hacer expansiones laterales. La función de este aparato es el anclaje de los molares para evitar movimientos indeseados durante el tratamiento de ortodoncia. También en el mantenimiento de espacio de deriva en dentición mixta y mantenimiento de la longitud de arcada. El lip bumper es un aparato miofuncional que utiliza la propia función de la musculatura peridentaria, estableciendo un equilibrio entre las fuerzas de los músculos intraorales y extraorales, sirviendo así como medio terapéutico. Además puede ejercer fuerzas ligeras, capaces de mover dientes. Se divide en fijos, que no dependen de la colaboración del paciente. Las activaciones se realizan intraoralmente y pueden ser utilizados como mantenedor de espacio en dentición mixta. El caso de los removibles depende de la colaboración del paciente. Las activaciones se realizan fuera de la boca, pueden usarse durante el tratamiento de ortodoncia y son usados en hábitos de interposición labial inferior. Está compuesto por bandas con tubo accesorio, arcos dorsales, almohadillas vestibulares y un doblez para frenillo labial. Está indicado para distalar molares, rehabilita el sellado labial, vestibularizar incisivos al romper el equilibrio labiolingual y conserva el espacio de deriva y refuerza el anclaje. Está contraindicado en pacientes poco colaboradores, cuando se necesita mesializar molares y en pacientes con poca higiene oral. La trampa del dedo removible es utilizado como una terapia coadyuvante en el manejo restrictivo o interceptor de hábitos como empuje lingual, deglución atípica o la succión digital. Sus indicaciones y contraindicaciones son las mismas que en la trampa del dedo fija. La trampa del dedo removible es utilizado como una terapia coadyuvante en el manejo restrictivo o interceptor de hábitos como empuje lingual, deglución atípica o la succión digital. Sus indicaciones y contraindicaciones son las mismas que en la trampa del dedo fija. La función principal de la placa Holly es la de mantener los dientes en una posición ideal después de su movimiento. Pueden ser inferiores o superiores. Las placas pueden ser tanto activas como pasivas. Cuando son pasivas, quiere decir que no ejerce ninguna fuerza o movimiento sobre una pieza dentaria. Esto normalmente se aplica después de realizar el tratamiento de ortodoncia y queremos mantener los dientes en una posición adecuada. Cuando la placa es activa, quiere decir que ejerce alguna fuerza, presión o movimiento sobre una o varias piezas dentarias, ya sea una vestibularización, una palatinización,
una lingualización. Todo depende del lugar donde se encuentre nuestro aparato, ya sea en el maxilar o en la mandíbula. Está compuesta de los siguientes elementos de retención: Adams, un arco vestibular y una base acrílica de resina, que sirve como nexo de unión entre Adams y arco para dar estabilidad a la placa. Para elaborarlas, primero se debe descarnar ligeramente los espacios interdentales. Después debemos marcar una línea vertical donde caen las cúspides y luego a la altura del tercio medio dibujamos una línea horizontal para calcular el tamaño del Adams. Luego calculamos más 10 centímetros de alambre, lo enderezamos y lo vamos a posicionar sobre la línea horizontal. Donde cruza la línea vertical, hago un giro de 90 grados. Con el extremo del alicate realizo un giro de 180. Una vez que tengo estos ángulos formados, giro 45 hacia adentro. Desde la parte más inferior de la omega comenzamos a adaptar el alambre por la cara vestibular, luego lo adaptamos perfectamente a la cara oclusal del diente y una vez hecho esto volvemos a doblar para adoptar la zona palatina o lingual. El alambre nunca debe tocar la escayola o la zona palatina. La elaboración del arco vestibular se toma como referencia al canino y desde la mitad del canino en su línea discontinua y la mitad hacia mesial dejamos una marca continua y desde esta por el tercio medio ponemos la línea horizontal de alambre. Ponemos el alambre curvo en horizontal, donde tengo la línea vertical realizo un giro de 90 grados y con la parte posterior del alicate realizo un giro de 180. El siguiente paso consistirá en ponerle acrílico. Lo primero que debemos hacer es echar el líquido separador en todos lados antes de poner el acrílico. Después se va a cargar la técnica sal y pimienta, esto es añadir el polvo y el líquido por capas. Pistas planas. Las pistas planas son aparatos de acción bimaxilar fundamentales para la rehabilitación neurooclusal, es decir, para permitir resultados estéticos y una perfecta función del sistema masticatorio. Estos aparatos funcionales actúan por presencia, la cual está proporcionada y activada por las pistas. Van completamente sueltos en la boca, sin ejercer presión, fuerza o buena retención. Al ser colocada la placa palatina o lingual de acrílico, el diente se separa de esta, para poder seguir sus movimientos linguovestibular normalmente dentro de su alvéolo, provocando una expansión fisiológica que hace que las pistas se aflojen. Las funciones de las pistas planas son: obligan a controlar la placa inferior con la superior y viceversa sin interferencias dentarias. Facilitan los movimientos de lateralidad. Establecen un contacto oclusal fisiológico. Rehabilitan la articulación temporomandibular. Corrigen distoclusiones. Frenan mesioclusiones. Y ayudan a eliminar las mordidas cruzadas. Las pistas planas también cuentan con una clasificación y se dividen en pistas planas directas, las cuales consisten en una capa de resina fotocurada que se coloca sobre la cara oclusal de los molares primarios y su función es eliminar las interferencias oclusales para corregir de manera temprana la maloclusión. Y pistas planas indirectas. Estos aparatos funcionales actúan por presencia proporcionada y activada por las pistas, las cuales van completamente sueltas en boca sin ejercer presión o fuerza. Su principio biológico es establecer un plano oclusal con libertad de movimiento de lateralidad sin traumatizar el periodonto, rehabilitando la articulación temporomandibular. Los tornillos de expansión o placas de expansión son placas de resina con un tornillo expansor que tiene como objetivo aumentar la arcada dentaria para recolocar los dientes
en caso de apiñamiento. La colocación de tornillos de expansión en ortodoncia se realiza empleando rollos de cera como medida de sujeción. Son tornillos que se emplean dentro de las placas Howley, compuestas por sus arcos vestibulares y ganchos Adams. Los tornillos de extracción transversal superior o placa de expansión superior sirve para la expansión transversal del maxilar o de la mandíbula. Este tipo de tornillo se suele colocar a la altura de los segundos premolares más o menos. Es recomendable colocarlos con la flecha apuntando a distal, esto es debido a dos motivos. Primero, por comodidad a la hora de activarlo, y segundo, para evitar la confusión con los tornillos en ortodoncia fija que van siempre en distal. El tornillo de expansión transversal, su función es aumentar el diámetro de la arcada. No hay que confundirlo con un disyuntor que tiene como función aumentar el diámetro de la arcada fisurando el paladar.